Bienvenidos al blog Sin Corte 9. Hoy, aunque hemos estado un poco dormidos esta última semana, se viene podcast muy interesante donde vamos a tocar las siguientes preguntas. ¿qué pasa cuando despiertas pero sigues rodeado de personas dormidas? ¿Por qué después de despertar me siento más solo que antes? ¿Y ahora qué hago con todo lo que sé? ¿Por qué me cuesta mantenerme en paz si ya desperté? Y la última la vamos a dejar para el final y vamos a empezar ahora contando una escena para que os imaginéis el por qué nació este podcast. ¿Qué pasa cuando te despiertas en medio de la noche con un grupo y los ves a todos dormidos? ¿Qué haces? Como primera acción, ese subconsciente, ¿no? Que piensa lo primero. ¿Qué a ti te pasa? A mí me pasa cada día cuando me despierto antes que mi mujer y mi hija y las veo ahí dormiditas tan placentero, ¿no? Y digo, qué rico, están disfrutando de un sueño profundo. Y te dan ganas de volverte a dormir, ¿no? Y al final, ¿por qué decimos esto? Porque al final lo difícil no es despertar, ese despertar de conciencia que ahora vamos a entrar en profundidad, que es despertar, ¿no? Sino mantenerte despierto después de haber despertado, porque la tendencia principal, y al final como esa sociedad también, por así decir, nos inculca, pues nos quieren dormidos para mantener ese control, ¿no? Es entonces como cuando te suena la alarma y la empiezas a posponer, ¿no? 5 minutos, 10 minutos. Claro, 10 minutos. Pero ¿qué es despertar? Porque, claro, tú ves a la gente con los ojos abiertos, están despiertos. Claro. Pero es muy importante que dentro de Espirituverso entendamos los contextos y palabras que utilizamos en el significado que nosotros entendemos. Pero para que todos hablemos el mismo idioma, necesitamos compartirlo. Por eso vamos a definir qué es despertar o ese despertar espiritual, ¿no? Del que tanto habla. Al mundo habla. ¿Qué es? Claro, despertar? Al final despierto estamos todos, pero estás consciente en tu día a día, estás presente, estás en presencia con lo que haces, estás atento a esas sincronicidades que pasan en tu día a día. Eso para mí es estar despiertos, que al final es estar atento a lo que sucede en mi alrededor, con la gente que me relaciono, las personas que me llegan, las oportunidades que me llegan, el por qué me pasa lo que me pasa y no quedarte, ay, es que me ha pasado esto, ¿vale? Pero ¿por qué? Ahí es donde despiertas, donde no solo te fijas en lo del exterior, cuando despiertas tu interior, porque todo el mundo, hay gente que despierta y se queda en el banal del exterior, claro. Pero cuando tú despiertas tu interior... Ese sentimiento, ¿no? Que yo te explicaba hace años de... Ese sentimiento que has hecho que yo despierte en mí, que no sabía ni lo que era sentir, ni tener emociones, y mucho menos comunicarlas ni transmitirlas. Entonces... Claro, nosotros hemos tenido la gran suerte de hacernos de espejos también. Obvio. En la relación, porque a lo mejor si hubiéramos estado más solos lo puedes ver, pero obviamente cuando estás con otra persona o tienes esa comunidad o tienes esa tribu con la que te puedas sentir libremente y ser esa persona que eres en esencia, ¿no? Y aquí viene la primera pregunta, te la hago yo a ti. La pregunta... ¿Qué pasa, Alex, cuando despiertas pero sigues rodeado de personas que aún siguen dormidas, están en su proceso, que no es ni bueno ni malo, simplemente están en su proceso y es perfecto? Sí, al final, como bien ha explicado ella, ese despertar de conciencia que vemos en el exterior nos despierta algo en el interior, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cuando yo antes, con el tema de la alimentación, desperté en la alimentación consciente a través del veganismo, algo que también está haciendo mucha gente. Yo era de los que desayunaba un paquete de bacon y me metía con los veganos. Llegó a mi vida una chica vegana y yo empecé a hacerles preguntas como para cachondearme de ella, pero despertó en mí esa conciencia, pues a través de los animales o de cómo te hacía sentir ese alimento,
y empecé a cambiar cosas. Entonces, Te no fuiste es... un poco también a ese extremo, que ahora Claro. está más balanceado, ¿no? Pero Claro. a veces tiene que ser así, Sí, es sí. un pendulazo, ¿no? Te vas de un lado a otro y así es la única forma que tienes de encontrar tu centro, tu verdad, tu equilibrio, Efectivamente. ese equilibrio interior del que... Pero por eso, ese es el despertar, Despertar. que cuestionándole al otro, despertó en mí algo que dije, pues voy a probarlo, voy a ver, despertar en mi alimentación más conciencia, más atención a mi alimentación, no porque comía antes, pues porque era lo que dictaba la sociedad o porque el tema de alimentación... Pero ¿y qué pasa cuando estás ahí y despiertas, pero ahora la gente que te rodea no te entiende, no te comprende, te sientes incomprendido, te sientes solo? ¿Qué pasa ahí? Pueden surgir siempre dos fuerzas mayores. Una polaridad en la cual quieras volver a dormirte porque te pesa más ese dolor de qué te van a decir esas personas, o estás muy apegado a ese entorno o a esa comida o a lo que sea, al área que sea, o escuchas más a tu voz interior, a ese despertar interno que te lleva a lanzarte a probar, hacer cosas nuevas, Escuchar a gente escuchar a gente diferente, relacionarte con gente diferente. Entonces, eso para mí el problema de cuando te despiertas en un área, si te sigues relacionando con las mismas personas, vas a acabar durmiéndote otra vez. Ese promedio de las 5 personas que te rodean, ¿no? Sí, pero también yo pienso que tú te puedes rodear de 5 personas, pero si sabes discernir en qué escuchar y qué no aceptas como verdad, pues... Pero ahí es otro nivel también. Porque ahí es cuando ya tienes anclado muy bien quién eres tú. Claro. Porque si no, en ese proceso de que todavía tú ni siquiera comprendes, todavía no has aprendido a sentir, a escucharte, a saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tu alma quiere, es más fácil de volverte a la otra acera al Claro. final. Es como... Para mí el tema de las 5 personas con las que te relacionas es imposible porque no te relacionas con 5. O si te relacionas solo con 5, bueno, está bien. Pero nos relacionamos con muchas más personas y más hoy día en Instagram. Al final relacionarte también es seguir cuentas esa de persona, Instagram. sí. ¿Qué cuentas de Instagram sigues? ¿Qué personas estás escuchando? También te estás relacionando con ellas Aunque no lo indirectamente, crea, ¿no? claro. No te estás a lo mejor comunicando. Mira, eso no lo había pensado, pero sí. Entonces, ¿qué personas estás escuchando más? Entonces yo creo que es como, digamos, sería como un tablero de ajedrez donde están las fichas negras, las fichas blancas y empieza a haber pues un juego en el cual a ver quién gana. Y cuando despiertas pues entras en esa dualidad, Claro, esos espejos en también. ese blanco y negro hasta que Claro. encuentres tu gris. Y aquí viene la siguiente pregunta, que es ¿por qué después de despertar me siento aún más solo que antes? Claro, porque estás viendo un tablero de ajedrez donde está el blanco y el negro y dices, pero es que yo, ¿dónde Soy en estoy? medio. Claro, hasta que descubres el gris, ¿no? Claro, y aquí también, por ejemplo, a mí lo que me pasó también es que realmente la gente ya no me conocía, porque la gente se queda con esa imagen de ti que conocían anteriormente. Y claro, tú cuando entras en este mundo creces muy rápido, puedes crecer muy rápido, empiezas a cuestionarte absolutamente todo, a plantearte todo, tus relaciones, tu trabajo, absolutamente todo. Y te das cuenta que con la gente que más te relacionabas ya no te conocen porque tú has tenido un crecimiento brutal. Y ahí es cuando te empiezas a sentir más solo. Y a mí me ha Porque pasado. te sientes incómodo. A mí me ha pasado de ir con el mismo grupo de amigos, de amigas o lo que sea y yo decir, ostras, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Es que ya no me siento que vibre. Y obviamente, claro, que puedes seguir yendo y yo lo Obvio. disfrutaba, pero al final, a la larga lo haces con menos frecuencia porque... os explico rápidamente cómo funciona el tema vibracional del cuerpo, ¿no? Cuando tú entras en esos niveles de conciencia, en ese despertar, llamémoslo como queráis, para no ponerle una palabra súper espiritual, tu cuerpo vibratorio también cambia. Tu campo vibratorio cambia, empieza a aumentar o empieza a disminuir o lo que sea, dependiendo. Entonces,
al final funcionamos como un campo atractor, ese campo magnético. Entonces empezamos a atraer personas que vibran como nosotros o en nuestra misma sintonía, que no quiere decir que sea mejor o peor, ojo, y empezamos a dejar atrás personas que ya no vibran con nosotros. Por eso la gente se siente tan sola cuando despierta, porque el grupo de amigos que tenía cuando era niño ya no vibra con esa persona, a no ser que esa persona o ese grupo de amigos también crezcan, en este caso, igual como parejas. Muy bien. Tú sabes que a mí me encantan mucho los ejemplos. Y eso de las vibraciones que explicas, a mí me surge el símil con los walkie-talkies. Si tú y yo tenemos el mismo walkie, pero cambiamos el canal, ¿no? Estoy en el canal 74, tal. Podemos comunicarnos y hablamos en el mismo canal, en la misma frecuencia. Cuando tú cambias tu frecuencia y tú dices, hostia, aquí estoy hablando y no escucho a mis amigos, no escucho a nadie, hasta que consigues encontrar un canal y te van ahí llegando esas personas nuevas. Y un punto clave que mucha gente se piensa, o sea, esto forma parte de la vida, porque al final tenemos que tener ese cambio constante, ese cambio continuo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo de adolescente, a mí me encantaba la fiesta, me lo pasaba pipa yéndome de fiesta, bailando, o sea, mi hobby favorito era los viernes irme a un bar de copas con mis amigas y me lo pasaba bomba. Y ahora, literalmente, ese mundo ni siquiera me llama. Me encanta bailar, me encanta disfrutar, pero lo hago de otra manera. Con Sonic. Con Sonic. Pero, ¿qué vengo a decir con eso? Que aquí vengo con lo que la gente se queda con esa imagen de ti. No, pero es que yo cambio cada día. Entonces, si al final también te rodeas de personas que están abiertos a ver ese cambio en ti, hoy ha dicho esto, ayer dijo otra cosa, pero todo es perfecto y todo está bien porque está en su camino, ahí es cuando realmente te sientes en coherencia también y te sientes felices de la gente que te rodea. Por eso nosotros ahora, o yo por lo menos, pues soy muy exclusiva también a la hora de relacionarme, porque al final quiero gente que también acepte todas esas partes de nosotros, porque somos muchas cosas, no solo somos una, no solo somos ese personaje que hemos creado para que la sociedad nos tenga o nos X. No, somos muchos personajes, somos muchas fases de nosotros mismos en diferentes niveles. Y cada día eres libre de poder elegir también qué quieres sentir, qué quieres expresar, cómo te sientes hoy. Y en Espirituverso lo veis con nosotros. Nosotros no vamos a tener al algoritmo súper, hiper, mega identificado porque somos muchas cosas y no somos incapaces de definirnos en una sola palabra. Somos el todo. Somos el todo. Al final somos... Esos buscadores... Simplemente, o sea, hoy día ennicharnos es limitarnos, ¿no? A nosotros mismos también y a la comunidad que siempre hemos tenido en mente de crear esto a través de crear un espacio donde personas que cuando despierten vean a otras personas también allí al fondo, aunque sea bailando o despiertas y digan, voy a ir para allá a ver qué están haciendo. Claro. Y un espacio seguro también, claro. que te puedas sentir libre de decir, hoy tengo un día fatídico, ¿sabes? Y no pasa nada, porque claro. Eso también forma parte del despertar. Y aquí, lo bueno es que aquí seguramente te dure 5 minutos, o más bien lo que dura la canción. Total. Entonces, eso es lo que nos sucede cuando despertamos, ¿no? Y dices, ¿ahora qué hago con esto que sé? ¿Y ahora qué hago con todo lo que sé? Esa pregunta que yo te la he hecho a ti 1000 veces. Amor, es que me he leído 50.000 libros, pues que ya no le encuentro sentido a nada, ¿no? ¿Y ahora qué hago con todo lo que sé? Eso al final es una pérdida también en parte de identidad, confusión, y forma parte de ese camino, forma parte, y lo tendremos esa pregunta a lo largo de toda nuestra vida, yo creo, ¿no? Claro. Si lo tenemos cíclicamente como para un hombre, que sería como el sol, cada día, ¿no? Nosotros cada día nos acostamos y nos despertamos. Cada día eres uno nuevo, ¿no? Cada día es un nuevo despertar. Por eso lo más difícil no es solo despertar, sino mantenerte despierto. Que cada día estés plenamente consciente en el máximo número de áreas de tu vida. Eso es estar despierto. Sí. ¿Cómo podemos conseguir esto?
relacionándonos con personas que estén en ese mismo camino de querer estar despiertos. En esa misma frecuencia. Que al final es una frecuencia, al final es ese buscador, como decíamos, ¿no? Va a haber días buenos, días no tan buenos, pero al final si te mantienes en el Claro. aprender, en el, ok, a ver qué me depara la vida hoy, ¿no? A ver qué... Encuentras personas al final. Nosotros hemos encontrado personas maravillosas en nuestro camino y ahora pues cada vez tenemos más claro por dónde va Espíritu Verso. Nos ha llevado lo suyo. Vosotros, si nos seguís de hace tiempo, lo habréis visto. En el canal de YouTube lo podéis ver. Hemos pasado por todas las fases y todas son perfectas. O sea, estés en el punto en el que estés, es maravilloso porque es lo que tu alma decidió en su momento de estar y es perfecto. Yo creo que si algo define a este canal es que no le tenemos miedo al cambio. Movimiento constante. Yo Y creo para mí es que al final para nosotros el movimiento es crecimiento. Algo también. que me llegamos un poco el otro día a una conclusión que era como nosotros nos hemos fustigado mucho por decir es que no somos constantes, tal, no sé qué. Y hemos llegado a darnos cuenta de que no es que no seamos constantes, es que estamos en constante cambio y en constante búsqueda de despertar más áreas en nuestra vida, que al final es un caos. Y en ese caos encontramos Espíritu Verso para poder relacionarnos con otras personas que están en ese mismo caos, y sucede como en Bali, que en este caos de tráfico Encuentras esa paz. encuentras el shortcut, encuentras el cortacamino con otras personas. Sí, también al final elegimos también de poder acompañar sin ser el centro, poder abrir como ese espacio a gente que se encuentre en la misma situación, porque estamos cansados de emprender solos, de pasar todos solos, de tener una ruptura y hacerlo solos. Claro. Al final no. Ahora, es que nos de unamos. Tu marca personal, todo Claro, es todo personal. es individualismo y no. Así que, ¿por qué cuesta tanto mantenerse en paz una vez ya despiertos? Pues por eso que hemos hablado, porque al final nos mantenemos, me voy a poner el micro así más cerca, hola, porque al final nos mantenemos en esa búsqueda constante y al final esto, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? El día que no tengas ni un solo problema, esté todo perfecto en tu vida y estés en completa paz mental, tu muerte estará cerca, porque significa que serás el próximo guía para los humanos que estamos aquí, ¿no? Al final a la vida se viene a experimentar, a la vida se viene a tener retos y a poder superarlo y a poder ver hasta dónde llega nuestra capacidad como humanos para afrontar esos retos. Entonces, te lo puedes tomar de una forma o de otra. Yo antes me lo tomaba fatal, lo que antes me llevaba un mes de bajón y depresión, ahora me lleva una hora. Ahora me lleva 5 minutos, el otro día me llevó menos de un minuto literal porque dije no voy a caer, dame el libro y me puse a leer y cambié el mood y es así, aprendes esas herramientas y si necesitas echar mar una semana también está bien porque no hay un libro que te explique cómo vivir, es imposible. La vida al final es simplemente aventura. Yo Total. creo que si no vives una vida de aventura, literalmente no estás viviendo. Y una aventura no significa que te gusten hacer cosas como a mí y saltar, yo qué sé, hacerte un puenting o tirarte en paracaídas, ¿no? La aventura mismo puede ser, yo qué sé... Tomarte un café en una cafetería diferente por ver Sí. qué te trae la vida. O que yo salgas qué sé. mañana descalzo de casa Claro, total. y te vayas al supermercado, al Mercadona o a donde sea descalzo. Que te retes. ¿Eh? Bueno, amor, y la última pregunta y con esto cerramos. Si alguien te está escuchando y siente que está solo en este proceso, ¿qué le dirías? Lo primero que enhorabuena, porque la soledad es el primer paso del despertar y es súper importante estar solo con uno mismo para aprender a escucharse. Yo en mi proceso de vida hubo un tiempo en el cual estuve mucho tiempo solo y me permití estar solo y agradecí esa soledad, pero también me di cuenta y llegó el momento de, ok, me encanta estar solo, pero también me quiero relacionar con gente, ¿no?
es encontrar ese balance de no irse a los extremos, de que si estás ahí solo viendo este vídeo, tu entorno ahora mismo no te acompaña y no sabes con quién, únete a la comunidad. Hemos creado la comunidad gratuita para eso. Os podéis unir en el canal en Instagram o directamente escribiendo, y tenemos también la comunidad en WhatsApp, porque Instagram no permite que se hable, pero en WhatsApp sí podemos tener un grupo abierto para que nos conozcamos, compartamos y nos sintamos solos, nos incluimos a nosotros, porque incluso nosotros muchas veces nos hemos sentido solos, ¿no? Claro. Por eso se crea esto. Es totalmente gratuita. El objetivo de esto es simplemente aportar valor, conocernos, crecer mutuamente, no solo vosotros, nosotros también, claro, crecemos, una retroalimentación en ese proceso. En esos ratitos de soledad, que después puedas venir a comunicar lo que has sentido en esa soledad. Ese es el crecimiento. Cuando yo estoy solo conmigo mismo y me escucho, después inevitablemente lo que el humano va a querer hacer es comunicarlo y compartirlo con otras personas que te escuchen activamente. Claro. Y con esto cerramos. Gracias, familia, por estar ahí siempre. Si te ha gustado, para nosotros es un honor que des like, comentes y te suscribas al canal, que es gratis, no cuesta nada, y a nosotros nos ayudáis muchísimo. Un abrazo. Gracias.